Hola a todos, mi nombre es Camila. En esta presentación voy a abordar la Edad Antigua desde la perspectiva de la historia del derecho, analizando su origen, desarrollo y principios aportados al sistema jurídico actual. Bien, dentro del contenido encontramos la introducción a la Edad Antigua, al sistema jurídico de la Edad Antigua y al legado e influencia de los sistemas jurídicos antiguos. En esta presentación se desarrollarán temas como la definición de la Edad Antigua, su importancia, historia del derecho, las fuentes del análisis histórico, los sistemas jurídicos antiguos y la influencia en el mundo moderno. La Edad Antigua representa el inicio de las primeras civilizaciones organizadas en las cuales comienzan a surgir normas que regulan la convivencia social, marcando los primeros antecedentes del derecho. Bien, definición y características de la antigüedad. Primero, hablemos del periodo histórico. La antigüedad abarca desde el inicio de las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano. Esto destaca que se encuentra el desarrollo de las culturas de políticos y de logros económicos significativos. 2. Tenemos las sociedades organizadas. Las civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, que se caracterizan por estructuras sociales jerarquizadas y formadas que avanzan de organizaciones políticas. Y tercero, encontramos las innovaciones duraderas, en donde encontramos los logros como la escritura, la arquitectura monumental y los sistemas de comercio internacional, que son los pilares que marcaron el desarrollo humano. Bien, entonces en la Edad Antigua iniciamos con la invención de la escritura y finalizamos con la caída del Imperio Romano. Se caracteriza por el surgimiento de estados organizados, la división social, el desarrollo de religiones y la aparición de normas que regulaban la vida social. Bien, ahora hablemos de la importancia de la antigüedad en la historia del derecho. Primero, condición inicial. Instrumentos legales como el Código Hammurabi representan los primeros esfuerzos por estructuras, normas públicas y sanciones. 2. Encontramos los conceptos jurídicos. En este las ideas fundamentales como la propiedad, el contrato y la justicia fueron consolidadas durante este periodo y permanecen en los sistemas actuales. 3. Encontramos la influencia filosófica, donde pensadores como Platón y Aristóteles sentaron las bases de la teoría jurídica y ética, impactando la forma de entender las leyes en la sociedad moderna. La importancia de la Edad Antigua radica en que en este periodo surgen las primeras formas del derecho. Inicialmente se basa en las costumbres y posteriormente en las normas escritas, lo que nos permitió regular la conducta social. Bien, ¿cuáles fueron las fuentes utilizadas en el análisis histórico? Encontramos documentos escritos, tales como tablas de arcilla, papiros, textos antiguos que ofrecen una evidencia directa sobre las leyes y la economía y la cultura de las civilizaciones clásicas. También encontramos restos arqueológicos, tales como monumentos y artefactos como templos y herramientas que aportan información sobre la vida cotidiana y las políticas públicas de la época. También encontramos las tradiciones orales, donde encontramos relatos transmitidos entre generaciones contribuyentes a reconstruir eventos y valores culturales de sociedades menos documentadas. Para estudiar el derecho de la Edad Antigua se utilizan diversas fuentes como textos escritos, códigos legales, inscripciones y restos arqueológicos, los cuales nos permitieron comprender cómo funcionaban las normas en estas sociedades. Sistema jurídico de la antigüedad.
Los sistemas jurídicos de la antigüedad se caracterizaban por estar estrechamente ligados a la religión y al poder político, sin una clara separación entre normas morales, religiosas y jurídicas. Bien, con esto en mente vamos a continuar. Dentro de las características de los códigos legales de Mesopotamia, vamos a hablar de que en Mesopotamia surgieron algunos de los primeros códigos legales, como el Código de Hammurabi, que establecía las normas claras y sanciones basadas en los principios de la justicia reconstructiva. Bien, acá nos habla de que a menudo se basaba de ojo por ojo, estableciendo penas proporcionales al delito cometido. En la jerarquía social nos habla de las sanciones legales que variaban según el estatus social del acusado y la víctima y reflejaban una sociedad profundamente estratificada. También encontramos lo que es la protección de propiedad. Las leyes incluyen normas detalladas sobre contratos, comercio y propiedad, asegurando la estabilidad económica en un entorno agrícola y mercantil. Bien, dentro de las características de las prácticas jurídicas, encontramos que, jurídicas egipcias, encontramos que en Egipto el derecho estaba fuertemente influenciado por la religión y la figura del faraón, quien era considerado como una autoridad divina, y las normas buscaban mantener el orden y la justicia de la sociedad. Entonces, primero, hablemos de justicia divina. La ley egipcia estaba influenciada porque creían en Maat, el concepto de orden y verdad, con jueces que actuaban como representantes de ese equilibrio. 2. Encontramos la centralización legal. En ese momento los faraones ejercían la máxima autoridad legal. Ellos emitían decretos que estructuraban la vida cotidiana y la administración del reino. Y por último y tercero encontramos la resolución comunitaria, dentro de las disputas menores que se resolvían a menudo mediante los consejos locales o familiares, y priorizaban la armonía de los lazos sociales. Bien, ahora hablemos de la influencia que tuvo este pensamiento jurídico griego. Grecia aportó importantes ideas como la reflexión sobre la justicia, la ley y la organización política, y además ellos también desarrollaron la democracia, que influyó en el pensamiento jurídico posterior. Entonces, con esto en mente, hablemos primero de lo que fue la filosofía y la moral. Los griegos introdujeron conceptos como la justicia basada en la razón y en los derechos naturales, esto influenciado por la filosofía como Sócrates y Platón. 2. Encontramos la democracia y la participación. En Atenas las leyes promueven que la participación ciudadana directa en los juicios puede reforzar la idea de igualdad ante la ley. Y por último, y tercero, encontramos la codificación escrita dentro de las formas legales de figuras como Solón, que establecieron códigos claros que limitaban el poder arbitrario y protegían a los ciudadanos del abuso. Ahora hablemos de lo que fue el legado y la influencia del sistema jurídico antiguo. El legado de la Edad Antigua fue fundamental, ya que muchas veces en sus ideas y estructuras jurídicas se influyó directamente en la formación de sistemas legales modernos. Ahora, ¿qué contribución hacia los marcos jurídicos modernos? La Edad Antigua contribuyó significativamente al desarrollo del marco jurídico moderno.
especialmente porque el derecho romano, que estableció principios como la propiedad, los contratos y la organización del Estado, fueron planteados, además de que sentó las bases para la creación de un sistema legal estructurado con el tiempo y que evolucionó hasta lo que conocemos hoy. Entonces, el establecimiento de principios fundamentales permitió el desarrollo de conceptos como el derecho consuetudinario, la equidad y el contrato. También encontramos la codificación de las leyes, donde hay una introducción de los códigos legales escritos que garantiza la coherencia y la accesibilidad de las normas jurídicas. Y encontramos también lo que son los fundamentos de la administración de justicia, la creación de sistemas judiciales con procedimientos organizados para la resolución de disputas. Por otra parte, también encontramos el pensamiento filosófico greco-romano. En este hablamos de lo que fue una introducción de las ideas jurídicas basadas en la razón y en la moral. También encontramos conceptos de justicia y derecho natural. En este hablamos del desarrollo de las teorías sobre los derechos humanos y la equidad. Pero también encontramos lo que son las filosofías religiosas, las cuales integraron esos principios éticos y se basaron en aquellas tradiciones religiosas en las que se aplicaba el derecho. Ahora bien, vamos a hablar de cómo ellos hicieron el uso formal de estos registros legales. Ellos establecieron un documento de escritura de transacciones y procedimientos legales. De esta forma hicieron el uso formal de estos registros. También encontramos lo que fue el desarrollo de tribunales especializados, que fue la creación de jurisdicciones específicas para casos civiles y penales, además de que encontramos la formación de administradores legales, en donde estaban hablando de educación y capacitación formal para jueces, abogados y funcionarios judiciales. Esto nos da un paso a la evolución del Estado del Derecho desde la antigüedad. Desde la antigüedad, el Estado del Derecho evolucionó progresivamente de formas simples basadas en la costumbre. Hasta aquí podemos decir que los sistemas más complejos, como las leyes escritas y el poder político, se fueron consolidando y el derecho comenzó a ser una organización como un sistema para regular la sociedad. Esta evolución nos permitió a nosotros que el surgimiento de estructuras jurídicas más avanzadas, especialmente en Roma, que influyeron directamente al desarrollo del derecho moderno. Por eso vamos a hablar entonces de las fundaciones de valores éticos. Dentro del sistema legal, estos desarrollaron esas bases éticas y culturales que influyeron en la sociedad posteriormente. Además, vamos a hablar también de la estabilidad y gobernanza. Dentro de esto encontramos las leyes escritas que fomentaron la cohesión social y políticas más organizadas. Y culminamos con la transferencia de conocimientos. Estos legados jurídicos de civilizaciones antiguas se difundieron a través del comercio y la conquista. Entonces, hablemos de la influencia de los códigos legales. Dentro de las normas jurídicas escritas como el Código de Hammurabi, se sentaron las bases de la reglamentación formal, además de la separación de poderes permitidos, que fueron los primeros antecedentes de la organización y limitación del poder estatal. Y encontramos también la protección de los derechos básicos, que es una introducción gradual de los derechos fundamentales en las normas legales. Bien, dentro de estas bases de los códigos contemporáneos encontramos la estructura del sistema legal, que en la actualidad deriva de una gran parte de los antiguos. Dentro de la definición de justicia tenemos el concepto de justicia y equidad, que evolucionó desde la edad antigua, y también tenemos
institucionalidad del derecho desde la creación de instituciones jurídicas organizadas con raíces de modelos antiguos. Pero, ¿cuáles fueron esas influencias en los códigos modernos? En las leyes antiguas se han inspirado de la creación de códigos jurídicos actuales como el Código Civil de Napoleónico. También encontramos los principios éticos duraderos dentro de las ideas de justicia, equidad y derecho básico establecidos en el sistema antiguo que siguen siendo muy relevantes. Y también encontramos el establecimiento de precedentes dentro de los que encontramos los sistemas jurídicos contemporáneos que se están aplicando a conceptos como contratos y propiedades derivados de la antigüedad de tradiciones legales. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar esta presentación.